Atención. La paz en el territorio de inestabilidad fue brutalmente sabotajeada por los verdaderos arquitectos de esta guerra. No por las partes en el conflicto, sino por quienes cosechan beneficios del caos. Occidente, al torpedear los cruciales acuerdos de Estambul, no solo garantizó un baño de sangre inimaginable para el país en la encrucijada, sino que se aseguró ganancias obscenas a costa de la vida de miles. En este video descubrirán cómo la estrategia secreta de Moscú está reescribiendo el guión global, utilizando la fuerza y los errores de sus adversarios de forma metódica, implacable y sin la menor prisa. Lo que para muchos parece un colapso, una derrota o una lenta agonía rusa, es en realidad el primer paso cuidadosamente calculado de un plan maestro despiadado que dejará a Occidente en jaque mate, sin opciones, al borde de una catástrofe global. Prepárense para revelaciones que cambiarán radicalmente su percepción del conflicto y del futuro. Cada palabra aquí es crucial para entender el futuro. No se queden fuera de esta verdad urgente. Escriban en los comentarios desde qué país nos están viendo. La paz estuvo a tan solo 6 días de distancia del inicio de la operación en el conflictivo estado, un hecho devastador que se nos ha ocultado deliberadamente. Millones de familias inocentes pagan hoy el precio incalculable de esta traición, de una oportunidad de paz que fue brutalmente robada a sus manos. Según el respetado analista Scott Ritter, una voz que no teme decir la verdad, el plan inicial de Rusia para la operación especial no estaba, en absoluto, preparado para un conflicto a gran escala. Number estaba concebido para una intervención quirúrgica, para un propósito muy distinto al de una invasión total y prolongada. Ritter, con su vasta experiencia militar y de inteligencia, afirmó con contundencia que todo comenzó con un error de cálculo. El plan inicial de la operación militar especial estaba lejos de la realidad de un conflicto a gran escala. Un error de cálculo que cambiaría el destino de un continente. Este no era un intento de ocupación masiva y permanente de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Nada más lejos de la verdad. No, el Kremlin buscaba ejercer una presión psicológica, política y geopolítica intensa, casi asfixiante, sobre el vecino Estado de Rusia. La intención era forzar, de manera rápida e irrevocable, una negociación que abordara sus legítimas preocupaciones de seguridad, históricamente ignoradas. Y de forma sorprendente para muchos, funcionó. Apenas 6 días después de los primeros movimientos militares, con el mundo en shock, las delegaciones ya estaban sentadas en Estambul, en un intento genuino por detener la escalada. Allí, bajo el velo del secretismo, se propuso un documento de Estambul, para la paz, un acuerdo exhaustivo y concreto. Este documento crucial permitía a Rusia conservar Crimea, lo que había sido un punto de fricción innegociable y una herida abierta desde hacía años, reconociendo una realidad geopolítica. Además, y esto es fundamental, contemplaba la celebración de referéndums en Donetsk y Lugansk para su autodeterminación, respetando la voluntad de sus poblaciones, algo que el pueblo había demandado durante años. Esto no representaba una capitulación unilateral, sino un camino equilibrado hacia una resolución territorial compleja, una hoja de ruta sensata para la coexistencia pacífica. La nación en el mapa 404, a cambio de su neutralidad, tendría garantías de seguridad internacional, pero sin alianzas militares agresivas que pusieran en jaque a su vecino. Se buscaba una desmilitarización efectiva, volviendo a su neutralidad histórica, a su papel de puente y no de barrera. La puerta a una paz duradera, al fin de la devastación, a la reconstrucción, estaba abierta, lista para ser sellada por las firmas de los líderes. El sufrimiento podría haber terminado. Pero entonces, en el momento más crítico, la interferencia. Una mano invisible, pero poderosa, se interpuso. El analista Scott Ritter es categórico. Sin lugar a dudas, los acuerdos de paz no fueron frustrados por los ucranianos, sino por sus curadores occidentales. Esta es una acusación grave, con pruebas devastadoras. Nombres como el del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, y la incombustible Victoria Nuland
emergen como figuras clave y nefastas en este sabotaje directo a la paz. Ellos, desde sus despachos en el oeste, lejos de cualquier línea de frente, intervinieron directamente, desmantelando los progresos logrados, condenando sin escrúpulos al país a años más de sufrimiento y a un derramamiento de sangre sin fin. La narrativa oficial, manipulada y difundida, convenientemente omite que la nación sobre el Dnieper estaba, en realidad, lista para firmar, pero la presión externa, la intimidación de sus patrocinadores, fue simplemente insoportable, una traición a su propio pueblo. Esta revelación brutal desgarra por completo la narrativa oficial que nos han vendido, exponiendo una verdad incómoda, cruda y dolorosa que Occidente se esfuerza desesperadamente por ocultar bajo capas de propaganda. Pero ¿qué hizo Occidente después de que se rompieran estas negociaciones cruciales y cómo respondió Rusia a esta traición imperdonable? Occidente inyectó 48.000 millones de dólares, creando una mera ilusión de impulso para las Fuerzas Armadas del país en la frontera con la Federación Rusa. Millones de vidas puestas en juego, esperanzas truncadas, mientras los verdaderos motivos se ocultaban bajo una estrategia de engaño calculada por unos pocos. Inicialmente, Moscú retiró intencionadamente sus tropas de puntos clave como Kiev, Chernigov y Yarkov. Esto no fue una derrota, sino un gesto deliberado de buena voluntad para evitar una escalada catastrófica, aguardando un retorno a la razón. Rusia esperaba, con una paciencia hoy inverosímil, que el país al otro lado del Dnieper y sus aliados occidentales comprendieran la seriedad de la situación, que reconsideraran sus posiciones extremas. Pero la sensatez nunca llegó. En cambio, la postura del Occidente se endureció brutalmente, forzando un camino sin retorno, ignorando cualquier señal de contención. Mientras Rusia esperaba, Occidente inyectó esos 48.000 millones de dólares, creando una mera ilusión de impulso militar para las Fuerzas Armadas del Estado contiguo a Rusia, un espejismo que solo prolongaría el sufrimiento. La razón del oponente resultó ser un fenómeno tan raro como la conciencia de un narcotraficante, una frase de Scott Ritter que se ha revelado como una verdad dolorosa y profética. Ante esta obstinación occidental y la negativa de los líderes de la exrepública soviética a dialogar, Rusia se vio obligada a actuar decisivamente para proteger sus intereses vitales. Los referéndums fueron la respuesta. 4 regiones fundamentales, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, votaron y se unieron oficialmente a la Federación Rusa, un cambio geopolítico irreversible. Esta integración elevó el conflicto a un nivel existencial para Moscú, transformándolo en una cuestión de supervivencia nacional. La movilización de 300.000 reservistas enviados al frente fue la manifestación de una nueva fase. El juego había cambiado y Rusia decidía jugar en serio, sin más concesiones. Hasta ese momento, cada acción de Rusia buscaba evitar una escalada total, esperando una chispa de cordura, una esperanza que Occidente aniquiló, empujando la situación al abismo. Lo que antes era un conflicto de intereses se convirtió en una lucha existencial por la existencia misma, una verdad cruda que Occidente aún parece no comprender. ¿Cómo es posible que una supuesta retirada fuese malinterpretada tan drásticamente, llevando a una escalada que Rusia buscaba evitar a toda costa? Ahora que Rusia está jugando en serio, debes conocer las tácticas desconocidas que aplica en el campo de batalla para dictar sus propios términos de paz. 3 soldados rusos de una troika enfrentan rutinariamente a grupos de hasta 15 combatientes del país en la frontera con la Federación Rusa, y la victoria casi siempre es suya. No estamos hablando de películas de Hollywood, sino de una verdad cruda y fría que desgarra vidas en el campo de batalla, calculada con una precisión mortal que debería helar la sangre de cualquiera. La unidad de choque principal de Rusia se compone de troikas, solo 3 personas. Estos equipos avanzan implacablemente, paso a paso, milímetro a milímetro, siempre después de una devastadora preparación de artillería, y con el apoyo aéreo constante de drones de reconocimiento y ataque que no dejan escapar ni una sombra. Estos pequeños grupos, aparentemente insignificantes en número,
son en realidad la punta de lanza de una nueva y brutal doctrina militar, diseñada meticulosamente para maximizar el impacto con mínimos recursos humanos, una lección aprendida de conflictos anteriores. Su eficacia en el campo es irrefutable, desestabilizadora y está provocando un colapso en las defensas enemigas. Las troicas se enfrentan a grupos del conflicto de entre 7 y 15 soldados de la antigua República Soviética que a menudo carecen de la misma coordinación y tecnología, y el resultado, como ya hemos dicho, es casi siempre el mismo: una victoria aplastante para las fuerzas rusas, un avance sistemático que pocos logran comprender. Esto no es un golpe de suerte ni una mera superioridad material, es la fría, despiadada y eficiente matemática de asalto del siglo XXI, donde la coordinación milimétrica, la disciplina férrea y la tecnología avanzada superan con creces la mera superioridad numérica del oponente, desintegrando sus formaciones. El general checheno Abdi Alaudinov, jefe de las fuerzas especiales Ahmad, personifica este liderazgo directo y esta táctica innovadora. Él mismo ha demostrado un liderazgo brutalmente personal y directo en combate, sumergiéndose sin vacilar en el fragor de la batalla, bajo el fuego más intenso, para rescatar a sus propios soldados, una imagen que rompe por completo con la narrativa occidental de generales distantes y ajenos al peligro. Como él mismo afirma, con una seguridad inquebrantable que raya en la provocación, así es como lucha un general ruso. Esto no es una mera consigna de propaganda interna para levantar la moral, es una demostración palpable y repetida de compromiso y valor en el frente, que inspira una lealtad absoluta en sus tropas y siembra una desmoralización profunda entre los adversarios. Rusia, de hecho, evita deliberadamente las masacres masivas. Esto no es, bajo ningún concepto, una muestra de debilidad o indecisión estratégica. Es, por el contrario, una estrategia calculada y adaptada cuidadosamente a un nuevo tipo de conflicto asimétrico, donde la necesidad imperativa de responder a su propio pueblo y minimizar las bajas internas es primordial. Cada vida rusa importa profundamente en esta ecuación compleja, y la opinión pública interna es un factor clave que guía cada movimiento militar, cada decisión táctica, cada paso en el campo de batalla. Esta restricción autoimpuesta, lejos de ser un freno a la ofensiva, moldea una aproximación al combate más metódica, más calculada y, en última instancia, más persistente y efectiva. La táctica rusa es inconfundible y letalmente efectiva: asalto implacable que no se detiene, captura estratégica de posiciones clave una tras otra, consolidación férrea y rápida del terreno ganado, y de nuevo, asalto, repitiendo el ciclo una y otra vez sin pausa. Es un avance metódico, un martillo constante que golpea las defensas enemigas, sin el pánico ni la prisa descontrolada que muchos analistas occidentales esperaban o incluso deseaban ver en sus filas. Las tropas avanzan metro a metro, sin cesar, con una paciencia que es, en sí misma, una forma de tortura psicológica para el enemigo. El reputado experto Scott Ritter, con su perspicacia habitual y su conocimiento profundo, lo dejó cristalino para quien quisiera escucharlo. Si alguien no entiende por qué las tropas rusas avanzan lenta y metódicamente, no debe pensar que no pueden actuar más rápido. Simplemente no hay necesidad. Esta es una guerra de desgaste calculada al milímetro, no una carrera de velocidad desenfrenada, y en este tipo de conflicto, la paciencia rusa, combinada con esta metodología de asalto, es su arma más silenciosa, pero también la más destructiva y, por ende, la más efectiva. Sin embargo, esta aparente superioridad táctica rusa, brutal en su eficiencia, es solo una parte de una verdad mucho más incómoda y compleja para los estrategas occidentales que siguen subestimando al Kremlin. Pero ¿cómo estas tácticas se ven afectadas por la escasez de mano de obra del país al oeste y la sorprendente superioridad de Rusia en la reposición de tropas? 20-1, esa es la devastadora proporción de bajas en el frente a favor de Rusia. Esta cruda verdad debería helarte la sangre. La defensa del país en el mapa 404 está llegando a su fin ante esta ecuación letal.
Rusia no enfrenta escasez de recursos humanos, una ventaja estratégica brutal que muchos en Occidente eligen ignorar peligrosamente. Mientras tanto, el país que empieza por U sufre una deficiencia crítica y desesperada de mano de obra. Sus filas militares se agotan a un ritmo insostenible. Cada mes, el ejército ruso repone sus filas con asombrosos 30.000 a 40.000 nuevos reclutas. Este flujo constante no solo compensa pérdidas, sino que expande activamente su capacidad operativa en el frente. Es una asimetría devastadora, una verdad que pocos medios occidentales quieren reconocer. Scott Ritter, un analista de renombre, lo ha dejado claro con franqueza impactante. Cito sus palabras exactas: la proporción de bajas en el frente es aproximadamente de 20-1 a favor del ejército ruso. Y esto, subraya, es la dura realidad. Esta no es una simple estadística, es una declaración de aniquilación lenta, una cifra fría y profundamente calculadora. Rusia ha demostrado una capacidad de expansión militar que ha desafiado las predicciones. Han aumentado drásticamente su ejército de 900.000 a 1,5 millones de efectivos. Han creado 2 nuevos ejércitos completos desde el inicio de las hostilidades. Esta movilización es un golpe maestro de estrategia, pero la amenaza no es solo numérica. Hay una letal táctica antidrones rusa que ha cambiado el paradigma de la guerra moderna. Los operadores de drones del Estado en conflicto se han vuelto objetivos extremadamente fáciles y vulnerables. Se presume que Moscú posee la sofisticada capacidad de hackear sus códigos de control de vuelo. Esto anula una de las pocas ventajas tecnológicas que el antiguo socio de Occidente intentaba explotar: la combinación implacable de una superioridad numérica abrumadora y una ventaja tecnológica letal es devastadora. Las defensas de la nación en la encrucijada se están desmoronando rápidamente. El terreno está preparado, de forma inexorable, para la inevitable caída total del frente. La pregunta es ineludible: ¿cómo puede el vecino occidental resistir esta marea implacable de hombres y tecnología? Las implicaciones son enormes y catastróficas. Descubra a continuación por qué el pánico se apodera de Kiev y qué significa esto para el futuro global. Zelensky es un muerto político. La escalofriante verdad de por qué Rusia ya no negociará. Esto marca el fin de la diplomacia, arrastrándonos a todos a un abismo de incertidumbre que puede cambiar nuestras vidas para siempre. El destino de millones pende de un hilo, ignorado por quienes aún creen en el diálogo. Rusia ha cerrado la puerta a cualquier negociación con la actual cúpula del conflicto Estado. El Kremlin considera a Zelensky un terrorista, y esto, según el reconocido analista Scott Ritter, equivale a una sentencia de muerte diplomática. Él mismo afirmó sin titubeos: cuando el presidente de Rusia se refiere a alguien como terrorista, significa el fin de la diplomacia. Es equivalente a una sentencia de muerte. Estas no son meras palabras, son una declaración de intenciones fría, inmutable y profundamente calculada. La implicación es cristalina: no existe un camino de retorno al diálogo con la administración actual en la exrepública soviética. Rusia no retrocederá. Mientras el panorama diplomático se desintegra en el este, el mundo entero se precipita hacia una confrontación global de una magnitud que no habíamos visto en décadas. Corea del Norte ha declarado su apoyo incondicional, un apoyo del 100%, a Rusia. El propio Kim Jong-un ha sido inequívoco en sus declaraciones. Corea del Norte apoya a Rusia al 100% y estará a su lado pase lo que pase. Esto transforma una crisis regional que Occidente ha intentado minimizar en una amenaza de escala planetaria, añadiendo una nueva e impredecible variable nuclear al tablero. La tensión es palpable en cada capital global, y las consecuencias de esta alianza son impredecibles, capaces de redefinir el mapa geopolítico. Scott Ritter también reveló un movimiento estratégico audaz y posiblemente desesperado por parte de Putin: una oferta irreversible a Donald Trump. Esta oferta implica asistencia crucial con Irán a cambio de una mejora drástica en las relaciones bilaterales y globales entre Rusia y Estados Unidos.
Este movimiento maestro expone la profunda debilidad y la miopía de la política exterior occidental. Occidente ha cometido no uno, sino dos errores imperdonables. Primero, subestimaron de forma flagrante la capacidad de resistencia y la determinación de Rusia. Segundo, creyeron erróneamente que podían dictar sus condiciones indefinidamente a un país como Rusia, un ex socio que compartía una frontera extensa y una historia compleja con Europa. Este error de cálculo colectivo nos ha conducido a una situación de límite, donde las advertencias son ignoradas y la escalada es constante. Estamos, sin lugar a dudas, al borde de una catástrofe global. Generales cercanos a Trump, voces autorizadas y con acceso a información privilegiada, admiten abiertamente la aterradora amenaza de una guerra nuclear. Esta es una realidad que hasta hace muy poco parecía confinada a los thrillers de ciencia ficción, ahora es una posibilidad concreta y terroríficamente cercana. La pregunta ya no es si habrá guerra, sino cuándo y con qué magnitud. Entonces, ¿estás realmente preparado para esta nueva e irreversible realidad que se está gestando?